Muy bien, chicos. Pues espero que ya tengan a la mano su cuaderno de administración de sueldos y salarios. Y pues vayan colocando, por favor, la fecha de hoy. Recuerden que estamos a 11. Sueldos y salarios. Anoten, por favor, como subtítulo, percepciones. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no son percepciones. Clasificación de las prestaciones, es el título. Clasificación de las percepciones. Prestaciones. Un poquito distraída. Otra vez pongo la pantalla. Den un segundito. Aquí está. Es que estoy viendo la presentación. Ahí está. Bien, entonces, como les decía, clasificación de las prestaciones, ya hablamos también en recursos humanos acerca de que las prestaciones, decíamos la clase de ayer de recursos humanos, que es esto extra que el patrón le va a proporcionar al empleado. Es una gratificación, un reconocimiento a su trabajo. Esto no es, no es comparable a lo que es el salario. Las prestaciones tienen que ser diferentes y además adicionales al salario. Decíamos también que hay muchas críticas hacia las prestaciones porque, bueno, pues se habla de que realmente debería de otorgarse un buen sueldo que le proporcione al trabajador pues, todo lo que es necesario. Y fíjense cómo esto se hila también con lo que veíamos en ética en la mañana, que decíamos que uno de los derechos humanos es el poder trabajar en lo que se quiera, pero que además ese trabajo nos brinde un sueldo, una cantidad económica que nos permita tener una vida digna y que una vida digna, bueno, pues hace referencia a tener acceso a una buena alimentación, tener una vivienda, ropa, salud y educación de los hijos, ¿no? O sea, si esas 5 cosas yo las puedo cubrir con un salario, entonces estoy hablando de un salario que está acorde a los derechos humanos. Si yo no puedo cubrir esto, entonces ahí está sucediendo algo y pues el Estado, que ya dijimos que cuando decimos Estado estamos hablando del gobierno, entonces el gobierno no está haciendo su chambita si es que el salario no provee estos 5 elementos, ¿no? Pero bueno, aquí y ahora una realidad es que finalmente existen estas prestaciones, decía yo, sobre todo, por ejemplo, en América Latina, que buscan, pues, maximizar de alguna manera el sueldo del empleado, el sueldo del trabajador, ¿no? Y pues vamos a ir identificando entonces cuáles son estas prestaciones. Vayan anotando, por favor.
De acuerdo a la manera en que se están otorgando, puede haber 3 formas de clasificar, ¿no? Ya le pusieron ahí como subtítulo clasificación de las prestaciones y entonces la primera clasificación es la que tiene que ver con las pensiones y los seguros. Ahorita las detallamos. La segunda clasificación la vamos a denominar o le vamos a llamar legales y de seguridad social. También vayan anotando, por favor. Acuérdense que esto me lo van a mandar. Esto sí me lo van a mandar ahorita, terminando la clase, ya ahí a la plataforma. Ok. Prestaciones legales y de seguridad social, que sería la segunda clasificación. Y por último, la tercera clasificación la vamos a considerar como otras prestaciones y servicios al trabajador. ¿Sale? Esas son entonces las 3 clasificaciones que vamos a tener. Ahora, ¿a qué nos referimos o qué es esto de las pensiones y los seguros? Bueno, vamos primero por partes. Cuando hablamos de prestaciones y seguros, pues nos estamos refiriendo a, como les decía hace ratito, algo que el patrón, ya sea el sector público o el sector privado, cuando hablamos del sector público, pues es todos los servicios que ofrece el gobierno. Por ejemplo, los que trabajan para la SEP, ellos son del sector público. Los que trabajan en las mismas oficinas de Hacienda, pues también es el sector público. Hablamos del sector privado cuando hablamos de empresas privadas como, no sé, se me ocurre Jumex, La Costeña, ¿sí? Eh, Gamesa, no sé, tantas empresas que existen en la actualidad. Entonces, esas son las empresas del sector privado. Y las prestaciones las van a dar cualquiera de los 2 sectores, es decir, ya sea el sector público o el sector privado. Entonces, el primer tipo, vamos a ver. El primer tipo de prestaciones, pensiones y seguros, hacen referencia, puede ser, nos dice aquí, a los seguros de vida. Ahí vayanlo anotando, por favor. ¿Qué es un seguro de vida? Bueno, pues esta es una de las prestaciones, de las primeras prestaciones que hubo, los seguros de vida, porque tienen como objeto proteger pues también al trabajador, pero también, por ejemplo, a la viuda y a los hijos en caso del fallecimiento del trabajador. ¿Qué sucede? Si el empleado muere, si el empleado fallece, pero tiene contratado un seguro de vida, entonces a la viuda se le va a otorgar cierta cantidad, depende de la cantidad que haya el trabajador contratado el servicio, el seguro de vida. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a una aseguradora o mi empresa me consigue un seguro de vida en donde si yo muero, a mi viuda se le van a otorgar 300,000 pesos, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor a cada uno de mis 3 hijos, 100,000 pesos. Ese es el seguro de vida. Cuando el trabajador está en vida, es decir, obviamente antes de fallecer, el trabajador debe de ir cubriendo una cierta cantidad, un periodo tras periodo. No sé, puede ser quincena tras quincena o mes tras mes, o dependiendo cómo se haya contratado el seguro. Algunos tipos de seguros incluyen protección ante posibles discapacidades del trabajador. Por ejemplo, esto puede ser muy útil para personas que tienen profesiones riesgosas, como por ejemplo un policía o como un bombero, que tal vez no fallezcan, pero por la misma naturaleza de su trabajo,
pues pueden tener algún problema, ¿no? Por ejemplo, imagínense un bombero que se cayera de cierto piso y que va a quedar lesionado para toda su vida. Bueno, pues ahí se puede dar ese tipo de seguro. Repito, depende mucho de cómo lo contrate el mismo trabajador, ¿no? Y también, por supuesto, la suma asegurada. No sé, por ejemplo, si yo contrato un seguro de vida por 300,000 pesos en caso de fallecimiento, vamos a suponer, puede ser que la suma que yo pague quincena tras quincena, no lo sé, voy a decir una cantidad, ¿no? A lo mejor yo tengo que dar quincena con quincena, 400 pesos, ¿sale? Pero si yo contrato un seguro de vida por 600,000 pesos, entonces quincena por quincena tendría que dar 800 pesos. Ajá. Obviamente, con esto quiero decir que entre más alto sea el seguro, pues mayor cantidad se tiene que pagar a la aseguradora, ¿no? ¿Qué periodo? Bueno, pues eso va a depender siempre de el tipo de seguro que se contrate, ¿sale? Ok. Mm, la siguiente prestación que tenemos aquí es seguros de gastos médicos. Decíamos en la clase de ayer, ¿se acuerdan en el cuestionario que escribieron? Que los servicios médicos en nuestro país están dados ya sea por el IMSS o por el ISSSTE, generalmente. Hay algunas empresas del sector público, como por ejemplo Pemex, que tiene su propio sistema de salud, ¿no? Pero bueno, el grueso de la población está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Al IMSS. Ok. Sin embargo, hay empresas, también tanto públicas como privadas, que pueden ayudar a sus empleados a contratar adicionalmente un sistema de seguro de gastos médicos. Esto quiere decir que si yo tuviera alguna enfermedad dentro de la que se está contratando, entonces, si yo llegara a tener esa enfermedad, me van a proporcionar cierta cantidad para que yo pueda resolver mi problema médico, pero fuera de lo que sería el IMSS o el ISSSTE. A ver, por ejemplo, igual, vamos a suponer que yo contrato un seguro de gastos médicos mayores que me va a cubrir enfermedades, como su nombre lo dice, gastos médicos mayores, en el caso de que me detectaran algún tipo de cáncer, algún tipo de diabetes, etcétera, ¿no? Entonces yo contrato una suma del seguro por 300,000 pesos. Y entonces, si yo llegara en el transcurso del tiempo que se contrata el seguro, si yo llegara a enfermarme de cáncer y esa enfermedad obviamente está dentro de mi seguro de gastos médicos, entonces la compañía aseguradora me va a dar 300,000 pesos o va a pagarle al hospital donde yo vaya a buscar que me ayuden a curar ese cáncer o que me ayuden a curar esa diabetes. Ajá, por el monto que yo haya asegurado. Si yo lo aseguré por 300,000 pesos, pues obviamente los gastos hasta 300,000 pesos van a ser cubiertos por el seguro, ¿no? Como dicen, bueno, pues están las cláusulas, están las condiciones, están las letras pequeñas, que es muy importante que se lean y que se identifiquen para saber hasta dónde llega mi
seguro de gastos médicos, ¿no? Lo mismo sucede con el seguro de vida. En el seguro de vida hay ciertos límites o hay ciertas circunstancias que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, si yo contrato un seguro de vida, pero digo que yo no fumo y desgraciadamente tengo algún problema y fallezco y se demuestra que yo era fumador, pues entonces el seguro de vida se invalida. ¿No? Por supuesto, si yo digo que no soy fumador y efectivamente no soy fumador, la compañía de seguros de vida tiene que darme la cantidad que contrató el difunto, el fallecido, ¿no? Pero sí es muy importante, pues, considerar esos puntos. Pero bueno, en términos generales, entonces, así funcionan esos seguros de vida. Insisto, está dentro de la clasificación de las prestaciones que se llaman pensiones y seguros, ¿sale? Bien, vamos con el siguiente. También, por favor, vayan anotando. Ahora tenemos el rubro de prestaciones legales y seguridad. Y en esta categoría se agrupan todas las prestaciones y los beneficios que tiene el trabajador al ser contratado por el patrón. Por eso ya desde el primer cuatrimestre decíamos la firma del contrato es bien importante porque el que yo firme un contrato asegura y da testimonio, da seguridad de que yo laboro para esa empresa, ¿no? Entonces, pues ahí es importante el contrato. Vamos a ver que hay varias rubros. El primero de ellos es el aguinaldo. El aguinaldo, pues, es un pago especial que se le va a hacer a los trabajadores que va a hacer que su salario normal pues sea más rico, ¿no? Porque este pago especial pues obviamente es una cantidad extra a las 12 meses que tiene un año y que equivale a 15 días, esto es muy importante, ¿eh? El aguinaldo equivale a 15 días de salario y esto está estipulado en la ley, en el artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo. Debe de ser pagado ya sea con moneda o en especie y debe de ser pagado de manera anual, ¿no? El aguinaldo ya sabemos que se paga a fin de año. El aguinaldo es obligatorio, ¿sí? Eso es un punto muy importante. Es obligatorio y se acostumbra a darlo pues antes de el 20 de diciembre, es decir, antes de la Navidad. Si se incurre en alguna situación, por ejemplo, no se debe de pagar, no se puede pagar después de Navidad, si no, pues ahí la empresa se mete en algún problema, ¿no? Esta prestación es de las más comunes y pues hasta necesarias, ¿no? Porque normalmente el trabajador siempre está esperando su aguinaldo para hacer frente a algunas deudas que ya hayan tenido o para todos los gastos que conlleva el fin de año, ¿no? Ya hacemos la cena de Navidad, la cena de fin de año, cuando hay hijos de por medio, pues los reyes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es el aguinaldo, es ese pago especial y el más común entre los trabajadores, sustentado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Ok. Después tenemos las vacaciones, ¿no? Las vacaciones pueden considerarse de manera genérica, de manera genérica, como, digamos, el tiempo que el trabajador va a descansar de las actividades que hizo durante un periodo determinado. Uh-huh.
no, bueno, se dice que las vacaciones tienen que ser personales y subordinadas a su empleador. ¿Qué quiere decir? Que las vacaciones no son obligatorias que sean, por ejemplo, en diciembre, y por supuesto tampoco son obligatorias en junio, julio, que coincide con la salida de la escuela de los chicos. En las cuestiones laborales no es así. Las vacaciones las va a dictaminar la empresa de acuerdo a sus necesidades. Hay empresas, sobre todo las que se dedican a las ventas, por ejemplo, pienso un Walmart, un Aurrera, que no le va a dar vacaciones a sus empleados en diciembre. Eso es prácticamente impensable. ¿Por qué? Porque son empresas que se dedican a las ventas y las ventas en diciembre son mucho más altas. Entonces, no se les va a dar por lo general vacaciones a los empleados en ese periodo, ¿no? Al personal de salud tampoco, a menos que ya tenga muchos años trabajando, pues son unas de las beneficios, digamos, de tener antigüedad. Antigüedad es el número de años que hemos trabajado dentro de una empresa. Entonces, los trabajadores que ya tienen muchos años, probablemente, pero también no es una obligación, probablemente se les den sus vacaciones en esa época, es decir, coincidan con las vacaciones de diciembre o las vacaciones de verano, pero no necesariamente, ¿sale? Entonces, por eso dice que esta prestación es personal y subordinada al empleador. Las vacaciones tienen ahí varias características. Se dice que en algunas ocasiones se pueden considerar como el séptimo día, es decir, el domingo, que siempre se debería de utilizar para descansar según la ley, ya que es precisamente pues cuando el trabajador puede descansar y reponerse un poquito de toda la jornada semanal. Ujú. Sin embargo, de acuerdo a la ley, perdón, más bien dicho, al artículo número 69 de la Ley Federal del Trabajo, ahí se señala que es obligatorio tener un día de descanso por cada 6 días de trabajo. Esto creo que ya lo habíamos dicho, pero no me acuerdo si aquí o en la otra materia. Según la ley, según el artículo 69 de la Ley Federal de Trabajo, se debe de tener un día de descanso por cada 6 de trabajo. Aquí también no es importante señalar que no es obligatorio que sea el domingo, ¿eh? Ese es un punto muy importante. Sobre todo, yo decía hace ratito un ejemplo como las tiendas departamentales Walmart, Sumesa, Aurrera, Chedraui, etcétera. Esas empresas que trabajan de lunes a domingo, y el domingo, el sábado y domingo, que son los días en que más ventas tienen, entonces difícilmente le van a dar a sus empleados el día de domingo de descanso. Insisto otra vez, esto normalmente sucede si solo si el empleado tiene mucho tiempo ya laborando. Si el empleado es nuevo, lo más seguro es que va a trabajar el sábado y el domingo y descansar solamente algún día entre semana, que puede ser lunes, que puede ser martes, etcétera, ¿no? Un día entre descanso. ¿Qué otro punto importante de las vacaciones? Bueno, existe lo que se conoce como disfrute de vacaciones. Ese disfrute de vacaciones también lo vamos a encontrar señalado en la Ley Federal del Trabajo, y en esta Ley Federal del Trabajo nos dice que se puede hacer pago en especie, y esto de pago en especie pues consiste en este derecho que tiene el trabajador para no ir a trabajar, no presentarse a realizar sus labores cotidianas durante un cierto número de días. El número de días está determinado de acuerdo a diferentes circunstancias.
Estos días que el trabajador no vaya, valga la redundancia, a trabajar o que el empleado no vaya a trabajar, se deberán de pagar como si lo hubiera hecho, porque bueno, se entiende que el trabajador no está faltando, sino eh, que está precisamente descansando. Y está descansando porque, bueno, pues ya se lo, vamos a decirlo así, ya se lo ganó, ya trabajó durante un tiempo determinado que normalmente puede llegar a ser un año. La cantidad de días que el empleado va a laborar depende, ahí es muy variado porque va a corresponder um, al tiempo que lleve el trabajador laborando dentro de la misma empresa. Por ejemplo, si yo tengo un año trabajando, por ejemplo, aquí en CETEC, entonces, si llevo un año, tengo derecho a trabajar, a descansar, perdón, 6 días de, de vacaciones. Si yo llevara medio año, pues solamente puedo descansar tres días, ¿sí? Se dan cuenta, es proporcional. En el segundo año no es que yo pueda descansar 12 días, no. Cuando yo ya tengo 2 años trabajando en la misma empresa, entonces voy a descansar 8 días. Si yo tengo 3 años, puedo descansar 10 días. Si tengo 4 años, me corresponden 12 días. A partir del quinto año y hasta 9, o sea, 5, 6, 7, 8 y 9, puedo disfrutar de 14 días de vacaciones. Y si tengo de 10 a 14 años trabajando en la misma empresa, puedo descansar 16 días. Si tengo 15, 16, 17, 18 y 19, entonces puedo descansar 18 días y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por eso yo decía hace ratito, depende mucho de la circunstancia del trabajador. Ahora bien, hay otro punto importante aquí en la cuestión de las vacaciones, que es lo que se conoce como pago de prima vacacional. ¿Sí? Esto es muy importante. Pago de prima vacacional. ¿Qué es eso? Bueno, aquí el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, ahí eso es muy importante, el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, se dice que yo tengo derecho a recibir el 25% de la cantidad del pago de mis vacaciones, 25% de la cantidad del pago de mis vacaciones. Dicho porcentaje también tiene un mínimo establecido de acuerdo a la ley, de modo que es posible que pueda aumentarse, aunque no pueda reducirse, ¿no? Los trabajadores que tienen más de un año trabajando en el mismo lugar, ¿sí? Los que tienen más de un año van a disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas. Dice la ley que en ningún caso podrá ser menor a 6 días laborales. No puede ser menos. Y va aumentando de 2 en 2, ya hasta llegar a 12 por cada año de servicio trabajado. Después de 4 años, el periodo vacacional aumenta en 2 días por cada 5 años. O sea, también no es que vaya aumentando mucho, ¿no? Pero bueno, es muy importante que conozcan esta situación. Como les dije en alguna vez, ya en breve, pues ustedes también van a formar parte del mercado laboral, si no es que ya forman parte. Y entonces, pues hay que considerar esos puntos, ¿no? Bien.
El siguiente punto, que también es muy importante y que pues ustedes deben de considerar esta situación, es lo que vamos a llamar días festivos. Para esto debemos de tomar en cuenta, número uno, que los días festivos no forman parte de las vacaciones. Eso es importante, porque en muchas ocasiones el patrón o los administradores, las mismas personas de recursos humanos, te pueden decir, pues este día festivo igual no vengas a trabajar y te lo tomamos a cuenta de tus vacaciones. No, los días festivos son días festivos y no se consideran en vacaciones, ¿sale? En México tenemos varios días de descanso obligatorio, ¿no? El primer día de descanso de obligatorio en el año es el 1 de enero, ¿sí? Días de descanso obligatorios, 1 de enero, el primer lunes de febrero, porque se conmemora el 5 de febrero. Acuérdense que el 5 de febrero pues es el Día de la Constitución y que ya desde hace varios años no se festeja la situación, o cómo se podría decir, no se conmemora ese festejo el día que es decir, el 5 de febrero, sino el primer lunes de febrero para hacerlo como puente. Entonces, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, siempre se va a considerar un día festivo el tercer lunes de marzo, haciendo referencia al natalicio de Benito Juárez, el 21 de marzo, que yo quisiera saber por qué conmemoramos el natalicio de Benito Juárez, pero en fin, bueno, ahí está el 1 de mayo, bueno, ese sí se entiende porque el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo. Ahí sí tiene que ser el 1 de mayo, no el primer lunes o el segundo lunes, no, tiene que ser el día que caiga, ¿no? El Día del Trabajo. El 16 de septiembre, ese 16 de septiembre sí se tiene que considerar el día que caiga, también no tiene que ser un lunes, sino el 16, el mero día. El tercer lunes de noviembre, que hace referencia a la Revolución Mexicana, ahí, bueno, pues también se entiende. El 1 de diciembre de cada 6 años, porque es el día en que se elige al presidente. Entonces, para que no haya pretextos de que no fui a votar en las elecciones federales para presidente, pues se debe de otorgar. Entonces, es el 1 de diciembre de cada 6 años. El 25 de diciembre, que ahí pues tiene que ver con esta festividad religiosa de la Navidad. Y ya, esos son todos los días de descanso obligatorio. De acuerdo a cada estado, también se otorga lo que sería cuando hay elecciones federales y elecciones locales. Y como esas elecciones son diferentes en los diferentes estados, pues entonces ahí eso variaría. Pero, por ejemplo, si yo vivo en el Estado de México y, no sé, vamos a suponer que el 26 de junio hubo elecciones, entonces ese día también sería como un día de descanso, pero solamente en el Estado de México por esa situación de que habría elecciones. Si no hay elecciones, pues entonces no se considera como descanso obligatorio, ¿no? Ok, vamos con el siguiente. La cuestión de vivienda, que también es una de las prestaciones de ley que son como de las más indispensables. En México se creó
una comisión que es la del Infonavit, que significa Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Eso es Infonavit, Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Esto se creó en 1971, porque en la Constitución, imagínense ustedes cuánto tiempo tardó esto. Desde que se creó la Constitución de 1917, ahí se establece la obligación de los patrones para otorgar vivienda a los trabajadores, pero en realidad pues no había como un mecanismo que otorgara o que hiciera que los patrones otorgaran esta prestación. Entonces, por eso se modifica la Ley Federal del Trabajo, se crea el Infonavit y se supone que a los trabajadores se les retiene el 5% de su salario. Bueno, esto, voy a ser sincera, no sé si se haya modificado porque el año pasado, ya con el mandato de López Obrador, todo lo que tiene que ver con el Infonavit se ha cambiado. Y aquí yo estoy un poquito, no sé al día de hoy si también se haya cambiado esta cuestión, pero se suponía que, o se supone que se trabaja con el 5% del salario nominal de los trabajadores, ¿no? Después se creó otra institución que es el Fondo Nacional para los Empleados del Servicio Público, que a final de cuentas ahí es una institución del Estado, pero que finalmente tiene como objetivo también dotar de vivienda a los trabajadores, ¿no? De repente la mayoría de las empresas pues buscan estrategias para deshacerse de esta obligación, porque bueno, tienen que hacer aportaciones por parte de la empresa y aportaciones por parte del empleado, y entonces pues los empresarios pues hacen por deshacerse de esta responsabilidad, ¿no? Ok. La siguiente, tenemos ahí la seguridad social, que ya habíamos manejado en diplomado de recursos, y bueno, pues aquí también hacemos mención a esto, ¿no? Y que también hilándolo con lo que decíamos en la mañana, pues también es otro de los grandes derechos humanos, la seguridad social, que les decía yo, en época de la revolución industrial, pues eso no existía, y pues traía como consecuencias pues bastante negativas, porque cuando el empleado, cuando el obrero sufría algún accidente, pues simple y sencillamente era despedido, obviamente no se le ayudaba a trabajar, más bien dicho, no se le ayudaba económicamente para que pudiera solucionar esa situación. Y bueno, en la actualidad, pues afortunadamente existe este IMSS, este Instituto Mexicano del Seguro Social, o decía, en el caso de los trabajadores del Estado, el ISSSTE. El gran problema aquí es que en muchas ocasiones no todas las empresas, sobre todo las más pequeñas, proporcionan este servicio. Por eso es que en muchas ocasiones cuando uno está buscando trabajo, pues prefiere que sea una empresa grande, porque las empresas grandes generalmente sí ofrecen este servicio, ¿no? Chicos, ya se terminó, ya nos queda nada más un minuto. Pues ni modo, nos quedamos aquí. Les voy a pedir que me manden una fotografía de sus apuntes hasta aquí, y yo creo que ya entonces la próxima clase continuamos con lo que nos hace falta, ¿sale? Pues entonces nos vemos, pero manden sus apuntes para que ya esté su tarea. Y también pues ya les dije, en la semana les aviso cuándo.